Dorotea Puente fue una de las asesinas seriales más perturbadoras de Estados Unidos. Esta anciana de apariencia dulce y abuelita, que preparaba galletas para sus vecinos y asistía a misa regularmente, ocultaba un oscuro secreto. Asesinaba a sus inquilinos ancianos y discapacitados para robar sus cheques de seguro social. Entre 1982 y 1988, convirtió su pensión en Sacramento, California, en una casa de los horrores donde al menos 7 personas perdieron la vida. Dorothea Ellen Gray nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, California, en el seno de una familia que ya enfrentaba dificultades económicas significativas. Era la sexta de 7 hijos nacidos de Trudy y Jesse Gray. Su padre trabajaba como agricultor cuando podía encontrar trabajo, mientras que su madre luchaba por mantener unida a la familia durante los años de la Gran Depresión. La versión oficial de la infancia de Dorothea, según ella misma contaba, variaba dramáticamente dependiendo de a quién le estuviera hablando. En algunas versiones, afirmaba haber nacido en México de padres adinerados que poseían tierras extensas. En otras, decía ser descendiente de una familia prominente de California que había perdido su fortuna. Esta tendencia a fabricar narrativas elaboradas sobre su pasado comenzó desde muy temprana edad y se convertiría en un patrón que la definiría toda su vida. La verdad era mucho más sombría. Cuando Dorothea tenía apenas 8 años, en 1937, su vida cambió irrevocablemente. Su madre, Trudy, murió en un accidente automovilístico en circunstancias que nunca quedaron completamente claras. Algunos registros sugieren que había estado bebiendo. Para la pequeña Dorothea, la pérdida de su madre fue devastadora, pero lo peor estaba por venir. Su padre, Jesse Gray, era un alcohólico crónico que había luchado con la adicción durante años. Con la muerte de su esposa, su consumo de alcohol empeoró dramáticamente. Incapaz de cuidar de sus 7 hijos, comenzó a descuidarlos severamente. La casa se convirtió en un lugar caótico donde los niños a menudo pasaban hambre y vestían con ropa sucia. Los vecinos comenzaron a notar el estado de abandono. Para 1938, apenas un año después de la muerte de su madre, Jesse Gray sucumbió a la tuberculosis, una enfermedad que probablemente había sido exacerbada por años de alcoholismo y desnutrición. A los 9 años, Dorothea era huérfana. Los 7 hermanos Gray fueron separados y enviados a diferentes orfanatos y hogares de acogida a lo largo de California. Dorothea fue enviada a un orfanato metodista en el área de Fresno. Los registros de esta institución describen a una niña problemática, propensa a mentir compulsivamente y a crear historias fantásticas sobre su familia. Según los registros del orfanato, Dorothea tenía dificultades para conectar con otros niños. En lugar de jugar con sus compañeros, prefería la compañía de adultos, a quienes encantaba con su comportamiento educado y sus modales impecables cuando le convenía. Los cuidadores notaron que podía ser extremadamente manipuladora, llorando en el momento exacto para obtener simpatía o fabricando enfermedades para recibir atención especial. Un informe psicológico de 1940, cuando Dorothea tenía 11 años, la describía como una niña inteligente pero emocionalmente distante, con una tendencia preocupante a la fantasía y la fabricación de realidades alternativas. El psicólogo notó que Dorothea parecía incapaz de formar vínculos emocionales genuinos con otros niños o adultos, pero era extremadamente hábil para imitar comportamientos que generaban respuestas positivas. Durante sus años en el orfanato, Dorothea desarrolló varias características que la definirían en la adultez: una capacidad camaleónica para presentarse de la manera que otros esperaban verla, una tendencia a crear identidades falsas cuando la verdad no le favorecía, y una habilidad para detectar y explotar las vulnerabilidades emocionales de los demás. A los 16 años, en 1945, Dorothea abandonó el orfanato. Legalmente todavía era menor de edad, pero logró obtener documentos falsificados que la hacían parecer mayor. Con la Segunda Guerra Mundial llegando a su fin, muchas normas sociales estaban en estado de cambio, y una joven determinada podía perderse fácilmente en el caos de la posguerra. Ese mismo año,
Conoció a un soldado llamado Fred M.C. Faul en un baile en una base militar cercana. Fred tenía 22 años y estaba a punto de ser dado de baja del ejército. Dorotea, utilizando sus documentos falsificados, le dijo que tenía 19 años y provenía de una familia respetable que había muerto en un incendio. Fred, conmovido por su historia y atraído por su apariencia delicada, se enamoró rápidamente. Se casaron en septiembre de 1945 en una ceremonia pequeña en Reno, Nevada. El matrimonio fue problemático desde el principio. Fred pronto descubrió que Dorotea mentía compulsivamente sobre todo: su edad, su pasado, su familia. Cuando la confrontaba, ella lloraba y fabricaba nuevas historias para explicar las contradicciones. Durante este periodo, Dorotea comenzó a exhibir comportamientos que alarmarían a Fred. Robaba pequeñas cantidades de dinero de su billetera, tomaba objetos de las casas de amigos y vecinos, y había desarrollado un problema con el alcohol. A pesar de su corta edad, Dorotea bebía regularmente hasta la intoxicación. El matrimonio se deterioró rápidamente. Fred trabajaba largas horas intentando establecerse en la vida civil, mientras Dorotea pasaba sus días bebiendo y frecuentando bares locales. En 1948, después de 3 años turbulentos, Fred solicitó el divorcio. En los documentos de divorcio, citó crueldad mental y señaló que Dorotea había forjado su nombre en varios cheques para obtener dinero sin su conocimiento. Recién divorciada a los 19 años, Dorotea se encontró sola en el mundo sin familia, sin dinero y sin educación formal. Durante los siguientes años, vivió en una serie de habitaciones alquiladas baratas, trabajando ocasionalmente como mesera o camarera en bares de mala reputación. Fue durante este periodo cuando comenzó a involucrarse más seriamente en actividades criminales. Sus primeros arrestos fueron por delitos menores: embriaguez pública, prostitución ocasional, aunque esto nunca fue confirmado definitivamente, y pequeños robos. En 1952, fue arrestada por primera vez por falsificación de cheques, un delito que repetiría numerosas veces en las décadas siguientes. Ese mismo año, 1952, conoció a Axel Johansson, un marinero mercante sueco. Axel era un hombre simple y trabajador que había inmigrado a Estados Unidos buscando una vida mejor. Dorotea le dijo que era huérfana de padres adinerados y que había heredado una fortuna que estaba temporalmente congelada por problemas legales. Axel, conmovido por su historia y enamorado de su apariencia delicada, se casó con ella en octubre de 1952. El matrimonio con Axel fue más duradero que el primero, pero no menos problemático. Dorotea quedó embarazada rápidamente y dio a luz a su primera hija en 1953. Una segunda hija nació en 1955. Sin embargo, la maternidad no mejoró el comportamiento de Dorotea. Si acaso, empeoró. Axel trabajaba en barcos mercantes, pasando meses en el mar. Durante sus ausencias, Dorotea descuidaba a las niñas, dejándolas con vecinos durante días mientras ella bebía en bares locales. Los servicios de protección infantil fueron llamados en varias ocasiones después de que vecinos preocupados reportaran ver a las niñas pequeñas solas en el apartamento. Cuando Axel estaba en casa, intentaba compensar las deficiencias de Dorotea como madre, pero sus peleas eran legendarias en el vecindario. Dorotea lo acusaba de no ganar suficiente dinero, de no amarla lo suficiente, de controlarla. Axel, por su parte, estaba cada vez más alarmado por el alcoholismo de su esposa y su aparente incapacidad para cuidar de sus propias hijas. En 1956, los servicios sociales intervinieron definitivamente. Después de un incidente en el que Dorotea dejó a sus hijas, entonces de 3 y 1 año, solas durante 2 días completos mientras ella estaba en una juerga de alcohol, las autoridades retiraron a las niñas de su custodia. Fueron colocadas en hogares de acogida y eventualmente adoptadas por diferentes familias. La pérdida de sus hijas debería haber sido devastadora para Dorotea, pero su reacción fue peculiar. Públicamente lloraba y se lamentaba, contándole a cualquiera que escuchara que sus hijas le habían sido robadas injustamente. En privado, sin embargo,
parecía aliviada. Nunca hizo esfuerzos serios por recuperar la custodia y, en años posteriores, rara vez mencionaba a sus hijas. Cuando lo hacía, a menudo mentía sobre su paradero o incluso negaba haber tenido hijos. Axel solicitó el divorcio en 1957, citando alcoholismo, negligencia y comportamiento errático. El divorcio se finalizó en 1958, dejando a Dorotea nuevamente sola, ahora a los 29 años. La década de 1960 fue un periodo de transición para Dorotea. Ahora en sus 30, había perdido a sus 2 hijas y tenido 2 matrimonios fallidos. Su alcoholismo se había intensificado, y sus actividades criminales se habían vuelto más frecuentes y audaces. Durante este periodo, trabajó en una variedad de empleos: camarera, cocinera en restaurantes pequeños, cuidadora ocasional de ancianos. Fue en este último rol donde comenzó a desarrollar las habilidades que eventualmente utilizaría para cometer sus crímenes más graves. Descubrió que tenía un talento natural para ganar la confianza de personas mayores, especialmente aquellas que estaban solas o vulnerables. En 1960, conoció a Roberto Puente en un bar en Sacramento. Roberto era un trabajador de la construcción mexicano-estadounidense que había venido a California buscando trabajo. Era 14 años menor que Dorotea, pero ella le mintió sobre su edad, diciéndole que solo tenía 28 cuando en realidad tenía 31. Roberto quedó encantado con Dorotea. Ella podía ser extremadamente encantadora cuando quería, y le contó historias elaboradas sobre su pasado trágico, cómo había sido una debutante en su juventud, cómo había perdido a su familia en circunstancias trágicas, cómo había sido traicionada por hombres que solo querían su dinero. Roberto, un hombre simple y trabajador, creyó cada palabra. Se casaron en una ceremonia pequeña en Reno en marzo de 1960. Dorotea tomó el apellido Puente, un nombre que conservaría por el resto de su vida, incluso después del divorcio. Hay algo irónico en que conservara este nombre español, ya que frecuentemente afirmaba tener herencia hispana o mexicana cuando le convenía para sus historias. El matrimonio con Roberto fue turbulento desde el principio. Dorotea continuó bebiendo en exceso, y ahora añadía el uso de píldoras recetadas a su lista de adicciones. Había aprendido que podía obtener recetas para sedantes y tranquilizantes de múltiples médicos simplemente quejándose de ansiedad o insomnio. Combinaba estas píldoras con alcohol, llevando a episodios de comportamiento errático y peligroso. Durante este periodo, Dorotea también perfeccionó sus habilidades en falsificación de cheques y fraude. Trabajaba ocasionalmente cuidando ancianos en sus hogares, y algunos de estos ancianos reportaron posteriormente que faltaban cheques de sus chequeras o que se habían realizado retiros no autorizados de sus cuentas bancarias. En 1968, Dorotea fue arrestada nuevamente por falsificación de cheques. Había estado trabajando como cuidadora de una mujer anciana llamada Margaret Williams y había robado varios cheques del talonario de la señora Williams, falsificando su firma para cobrarlos. El total robado fue de aproximadamente $2,500, una suma significativa en 1968. Roberto, avergonzado y cansado de las mentiras y actividades criminales de su esposa, solicitó el divorcio. El divorcio se finalizó en 1969, pero Dorotea conservó el apellido Puente, quizás reconociendo que tenía un sonido más respetable que algunos de sus nombres anteriores. Los años posteriores al divorcio con Roberto fueron algunos de los más oscuros en la vida de Dorotea. Ahora en sus 40, había perdido a 2, y pronto 3, maridos, a sus 2 hijas, y tenía un historial criminal en crecimiento. Pero en lugar de reformarse, simplemente se volvió más astuta en sus actividades criminales. A principios de la década de 1970, Dorotea comenzó a vislumbrar una nueva oportunidad. Sacramento, como muchas ciudades estadounidenses, estaba luchando con problemas de personas sin hogar y ancianos de bajos recursos que necesitaban vivienda asequible. El gobierno federal y estatal ofrecía varios programas de asistencia, incluyendo SSI, Supplemental Security Income, y SSD,
Social Security Disability Insurance, que proporcionaban cheques mensuales a personas mayores, discapacitadas o incapaces de trabajar. Dorotea se dio cuenta de que podía establecer casas de huéspedes que atendieran específicamente a esta población. Los beneficiarios de estos programas necesitaban viviendas que aceptaran sus limitados ingresos, y muchos propietarios no querían lidiar con inquilinos que podían tener problemas de salud mental, adicciones o simplemente eran ancianos frágiles. Dorotea vio una oportunidad de negocio. En 1972, alquiló su primera propiedad grande en la calle 21 en Sacramento. La casa tenía 6 habitaciones y Dorotea la convirtió en una casa de huéspedes. Anunció habitaciones disponibles para personas mayores y discapacitadas a precios razonables. Los trabajadores sociales comenzaron a referir clientes a su establecimiento. Inicialmente, el negocio parecía legítimo. Dorotea cobraba entre $250 y $350 por mes por una habitación que incluía comidas. Mantenía la casa relativamente limpia y cocinaba regularmente para sus inquilinos. Los trabajadores sociales que visitaban ocasionalmente la propiedad no veían nada alarmante. Sin embargo, detrás de escena, Dorotea ya estaba comenzando a explotar a sus inquilinos. Convenció a varios de ellos de que le permitieran gestionar sus cheques de beneficios, argumentando que así podía asegurarse de que el alquiler se pagara a tiempo y que ellos no gastaran todo su dinero en alcohol o drogas. Muchos de sus inquilinos, acostumbrados a ser tratados con desprecio por la sociedad, estaban agradecidos de que alguien se preocupara lo suficiente como para ayudarlos a administrar su dinero. Con control sobre los cheques de sus inquilinos, Dorotea comenzó a robar de ellos. Cobraba los cheques y les daba a los inquilinos solo una fracción del monto, afirmando que el resto había sido usado para el alquiler y las comidas. Si un inquilino protestaba, Dorotea amenazaba con echarlos, sabiendo que tenían pocas alternativas de vivienda. En 1976, a los 47 años, Dorotea se casó por cuarta y última vez. Su esposo era Pedro Ángel Montalvo, un hombre 19 años menor que ella a quien había conocido en un bar. Pedro era un obrero de la construcción que quedó cautivado por la personalidad encantadora de Dorotea y sus historias sobre ser una empresaria exitosa. Este matrimonio fue aún más breve que los anteriores. Pedro pronto descubrió que Dorotea mentía compulsivamente, bebía en exceso y estaba involucrada en actividades criminales. El punto de quiebre llegó cuando descubrió que ella había forjado su nombre en una solicitud de préstamo. Se divorciaron en 1977, menos de un año después de casarse. El punto de inflexión en la carrera criminal de Dorotea llegó en 1978. Durante este año, conoció a un hombre de mediana edad llamado Malcolm Mackenzie en un bar en Sacramento. Malcolm estaba ligeramente intoxicado y mencionó casualmente que había recibido recientemente un pago de su pensión. Dorotea, siempre al acecho de oportunidades, se hizo amiga de Malcolm. Durante las siguientes semanas, lo visitó regularmente, llevándole comida y ofreciéndole compañía. Malcolm, solitario y agradecido por la atención, comenzó a confiar en ella completamente. Una noche, Dorotea preparó una cena especial para Malcolm. Sin que él lo supiera, había mezclado sedantes en su comida. Después de que Malcolm cayera en un estupor profundo, Dorotea robó sus tarjetas de crédito, su chequera y diversos objetos de valor de su apartamento. Durante los siguientes días, antes de que Malcolm se recuperara lo suficiente como para reportar el robo, Dorotea había falsificado cheques por un valor total de más de $3,000 y había usado sus tarjetas de crédito para realizar compras extensas. Cuando Malcolm finalmente pudo ir a la policía, la investigación llevó directamente a Dorotea. Había sido descuidada, usando las tarjetas de crédito robadas en tiendas cerca de su propia casa y cobrando cheques falsificados en bancos donde era conocida. Fue arrestada en abril de 1978. Este fue el primer delito grave de Dorotea, y las consecuencias fueron significativas. Fue acusada de 14 cargos de robo y falsificación. Durante la investigación, surgieron otros casos. Otros ancianos se presentaron para reportar que Dorotea les había robado de manera similar.
El patrón era consistente. Se hacía amiga de ancianos vulnerables, ganaba su confianza, los drogaba con sedantes y luego robaba su dinero y pertenencias. El fiscal quería enviar a Dorotea a prisión por varios años, argumentando que representaba un peligro para los ancianos. Sin embargo, el abogado defensor de Dorotea presentó una defensa basada en su difícil pasado, su niñez traumática en orfanatos, sus luchas con el alcoholismo, la pérdida de sus hijas. Argumentó que Dorotea necesitaba tratamiento, no encarcelamiento. En el juicio, Dorotea se presentó impecablemente vestida, con el cabello perfectamente peinado, actuando como una mujer arrepentida que simplemente había cometido errores debido a su alcoholismo. Lloró en el estrado, expresando remordimiento por sus acciones y prometiendo reformarse. Su actuación fue convincente. El juez, quizás influenciado por los estereotipos de género sobre las mujeres de mediana edad, fue relativamente indulgente. En agosto de 1978, Dorotea fue condenada a 5 años de libertad condicional con la condición de que no podía administrar dinero de otras personas y debía someterse a tratamiento por alcoholismo. Dorotea salió de la corte habiendo aprendido una lección importante, pero no la lección que el sistema judicial esperaba que aprendiera. No se sintió disuadida de su comportamiento criminal. Más bien, había aprendido que necesitaba ser más cuidadosa para no ser atrapada. También había aprendido que su apariencia de mujer de mediana edad respetable era una ventaja poderosa. Las personas simplemente no esperaban que alguien como ella fuera peligrosa. Durante su periodo de libertad condicional, Dorotea cumplió nominalmente con los requisitos del tribunal. Asistía a reuniones de Alcohólicos Anónimos, aunque continuaba bebiendo en privado, y se reportaba regularmente con su oficial de libertad condicional. Sin embargo, en 1981, violó significativamente los términos de su libertad condicional cuando comenzó a administrar otra casa de huéspedes. Fue durante este periodo cuando conoció a Everson Hill Moss, un hombre de 77 años que sería su primera víctima confirmada de asesinato. Everson era un hombre solitario que había trabajado como conductor de camiones la mayor parte de su vida. Nunca se había casado y no tenía hijos. Vivía de su pensión y del seguro social. Dorotea conoció a Everson a través de una agencia de citas por correo a principios de 1982. En aquella época, antes del Internet, las personas solitarias podían inscribirse en servicios que facilitaban correspondencia entre posibles parejas románticas. Dorotea se había inscrito describiendo como una dama madura, refinada, buscando caballero para compañía y posible matrimonio. Everson respondió a su anuncio y comenzaron a intercambiar cartas. Dorotea, experta manipuladora, escribía cartas encantadoras llenas de historias sobre su vida, en su mayoría falsas, y expresiones de soledad y deseo de compañía. Everson, quien había pasado la mayor parte de su vida solo en la carretera, quedó cautivado. Después de varios meses de correspondencia, Everson visitó a Dorotea en Sacramento. Para entonces, ella le había contado una historia elaborada sobre ser una mujer de negocios exitosa que administraba una pensión respetable. Cuando Everson llegó, Dorotea lo recibió con los brazos abiertos, preparando comidas especiales y mostrándole la ciudad. Everson quedó encantado. Aquí, finalmente, había encontrado a alguien que parecía genuinamente interesada en él. Dorotea era atenta, cocina deliciosamente y lo trataba con afecto. En julio de 1982, Everson se mudó permanentemente a la casa de Dorotea. Casi inmediatamente, Dorotea comenzó a trabajar en obtener control sobre las finanzas de Everson. Le sugirió que, ya que vivían juntos, tendría sentido que ella administrara su dinero para hacer las cosas más simples. Everson, confiado, accedió. Firmó documentos que le daban a Dorotea poder notarial sobre sus cuentas bancarias. Durante los siguientes meses, Dorotea gradualmente drenó las cuentas de Everson. También convenció a Everson de cambiar su testamento, nombrándola como la única beneficiaria de su pequeño patrimonio. Everson, completamente bajo el hechizo de Dorotea, hizo todo lo que ella le pidió.
Pero Dorotea quería más que solo las modestas pensiones de Everson. Necesitaba que él desapareciera para poder continuar cobrando sus cheques sin que él interfiriera o se diera cuenta de lo que ella estaba haciendo. En algún momento a finales de 1982, tomó la decisión de matarlo. Los detalles exactos de cómo Dorotea asesinó a Everson Gilmour nunca se determinaron con completa certeza, ya que para cuando su cuerpo fue descubierto estaba demasiado descompuesto para una autopsia detallada. Sin embargo, basándose en evidencia circunstancial y patrones de sus asesinatos posteriores, los investigadores creen que Dorotea probablemente lo drogó con una sobredosis de sedantes mezclados en su comida o bebida. Después de que Everson murió, Dorotea enfrentó el problema de qué hacer con el cuerpo. Aquí es donde entra en escena un hombre llamado Ismael Flores. Ismael era un conocido de Dorotea que ocasionalmente hacía trabajos ocasionales para ella. Dorotea le dijo a Ismael que necesitaba que le hiciera un favor, tenía algunos libros y basura que necesitaba transportar y enterrar. Ismael, sin sospechar nada siniestro, accedió. Dorotea lo llevó al sótano donde había colocado el cuerpo de Everson dentro de una caja de madera. La caja estaba sellada, y Dorotea le dijo a Ismael que contenía libros viejos y documentos que quería descartar. Entre los dos, cargaron la pesada caja en la camioneta de Ismael. Dorotea dirigió a Ismael a un área cerca del río Sacramento, al este de la ciudad. Allí, en una zona aislada, cavaron un hoyo y enterraron la caja. Dorotea le pagó a Ismael $800 por su ayuda, una suma inusualmente generosa para lo que parecía ser un trabajo simple, pero Ismael no hizo preguntas. Con Everson enterrado y fuera del camino, Dorotea comenzó la siguiente fase de su plan. Contactó a los pocos conocidos y familiares de Everson, diciéndoles que él había decidido hacer un viaje prolongado a México. Dada la historia de Everson como conductor de camiones acostumbrado a estar en la carretera, esta explicación parecía plausible. Las pocas personas que conocían a Everson no hicieron preguntas. Durante los siguientes meses, Dorotea continuó cobrando los cheques del Seguro Social de Everson, falsificando su firma. También accedió a su cuenta bancaria y gradualmente retiró todos sus ahorros. Para cuando las autoridades finalmente se dieron cuenta de que algo estaba mal, Dorotea había robado aproximadamente $15,000 de Everson. El cuerpo de Everson fue descubierto accidentalmente en enero de 1986, más de 3 años después de su muerte. Un pescador que exploraba el área cerca del río Sacramento notó lo que parecía ser una caja de madera parcialmente expuesta en el suelo. Curioso, investigó y descubrió restos humanos. La policía fue llamada y se inició una investigación. Sin embargo, el cuerpo estaba tan descompuesto que inicialmente fue imposible identificarlo. Fue catalogado como John Doe y el caso permaneció sin resolver. No fue hasta 1988, cuando la investigación más amplia sobre Dorotea Puente estaba en curso, que los investigadores conectaron este cuerpo con Everson Gilmour. Para entonces, Dorotea había perfeccionado su método. El asesinato de Everson le había enseñado que podía salirse con la suya con el asesinato si era cuidadosa. También había descubierto cuán lucrativo podía ser, $15,000 por matar a un hombre anciano que nadie extrañaría. En su mente retorcida, había encontrado el negocio perfecto. Envalentonada por haber salido impune del asesinato de Everson Gilmour, Dorotea comenzó a expandir sus operaciones. Sin embargo, su pasado criminal finalmente la alcanzó. En 1982, mientras Everson todavía estaba vivo, Dorotea había sido arrestada nuevamente por falsificación de cheques relacionados con otro anciano. Esta vez, dado que estaba en libertad condicional por sus delitos anteriores, el juez fue menos indulgente. En agosto de 1982, Dorotea fue sentenciada a 5 años de prisión. Fue enviada a la Institución de California para Mujeres en Corona, California. Para muchos criminales, el tiempo en prisión es un punto de inclinación que los lleva a reformarse. Para Dorotea, fue simplemente un inconveniente temporal y una oportunidad para perfeccionar sus habilidades de manipulación. En prisión, Dorotea se comportó como una presa modelo.
Era educada con los guardias, ayudaba a otras reclusas y participaba en todos los programas de rehabilitación disponibles. Asistía a servicios religiosos regularmente y se presentaba como una mujer profundamente arrepentida que había aprendido su lección. Su actuación fue tan convincente que fue liberada en libertad condicional después de cumplir solo 3 años de su sentencia de 5 años. En junio de 1985, a los 56 años, Dorotea Puente salió de prisión. Los términos de su libertad condicional especificaban que no podía administrar casas de huéspedes o manejar el dinero de otras personas. Dorotea ignoró completamente estos términos. Casi inmediatamente después de su liberación, comenzó a buscar una propiedad para establecer una nueva casa de huéspedes. Encontró el lugar perfecto en 1426 F Street en Sacramento. La propiedad era una casa victoriana de 2 pisos que había visto días mejores, pero todavía tenía buen carácter. El vecindario estaba en transición, con una mezcla de residentes de larga data y recién llegados que estaban comenzando a renovar las casas antiguas. La casa tenía 16 habitaciones, suficiente espacio para una operación sustancial de casa de huéspedes. Dorotea firmó el contrato de arrendamiento usando un nombre ligeramente diferente para evitar que su oficial de libertad condicional descubriera lo que estaba haciendo. Luego se puso a trabajar transformando la propiedad. Pintó la casa en colores brillantes y alegres, instaló cortinas nuevas y reparó áreas que necesitaban atención. Creó un jardín hermoso en el frente y el patio trasero, plantando flores, arbustos y árboles frutales. La transformación fue notable. La casa en 1426 F Street se convirtió en una de las propiedades más atractivas de la cuadra. Los vecinos notaron a la nueva inquilina mayor que siempre estaba afuera cuidando su jardín o pintando. Parecía ser exactamente el tipo de persona que el vecindario necesitaba, alguien que se preocupaba por su propiedad y la comunidad. Con la casa lista, Dorotea comenzó a anunciar habitaciones disponibles. Estableció contactos con trabajadores sociales, clínicas de salud mental y organizaciones que servían a personas sin hogar. Se presentó como una propietaria compasiva que estaba dispuesta a aceptar inquilinos que otros rechazarían, personas con enfermedades mentales, adictos en recuperación, ancianos con problemas de salud. Los trabajadores sociales estaban encantados de encontrar a alguien dispuesta a aceptar a sus clientes más difíciles. Sacramento, como muchas ciudades, luchaba con una escasez de viviendas asequibles para personas con necesidades especiales. Dorotea parecía ser la respuesta a sus oraciones, una mujer mayor amable que cobraba precios razonables y proporcionaba comidas y cuidados básicos. Los primeros inquilinos comenzaron a mudarse a finales de 1985. Dorotea cobraba entre 350 pesos y 600 pesos por mes, dependiendo del tamaño de la habitación, e incluía 2 comidas al día. Para las personas que vivían de SSI o SSDI, que típicamente recibían entre 600 pesos y 900 pesos por mes, esto dejaba poco dinero extra. Pero Dorotea era flexible sobre los pagos y parecía genuinamente preocupada por el bienestar de sus inquilinos. Durante los primeros meses después de establecerse en la calle F, Dorotea se enfocó en construir su reputación en el vecindario y con los trabajadores sociales. Organizaba barbacoas en el jardín para sus inquilinos, horneaba galletas que repartía a los vecinos y asistía a la iglesia local regularmente. Se presentaba como una ciudadana modelo que dedicaba su vida a ayudar a los menos afortunados. Pero detrás de esta fachada, Dorotea estaba construyendo cuidadosamente un sistema para explotar y, eventualmente, asesinar a sus inquilinos más vulnerables. Su experiencia con Everson Hilmos le había enseñado los elementos básicos, pero ahora refinó su método a un sistema casi científico. El primer paso era seleccionar cuidadosamente a sus víctimas. No todos los inquilinos de Dorotea fueron asesinados. De hecho, la mayoría sobrevivieron su estancia en la calle F. Dorotea era selectiva, eligiendo víctimas que cumplían con ciertos criterios específicos: aislamiento social, dependencia, previsibilidad financiera y falta de supervisión. Aislamiento social: prefería inquilinos que tenían pocos o ningún familiar cercano.
Personas sin hogar de largo plazo, veteranos alienados de sus familias, alcohólicos crónicos que habían quemado todos sus puentes, personas con enfermedades mentales cuyos familiares habían renunciado a ellos. Dependencia. Buscaba personas que fueran físicamente frágiles o mentalmente vulnerables, que dependieran de otros para sus necesidades básicas. Estos individuos eran menos propensos a cuestionar su autoridad o a resistirse a sus manipulaciones. Previsibilidad financiera. Prefería inquilinos cuyos cheques de beneficios llegaban regularmente cada mes. SSI, SSDI, pensiones de veteranos. Estos ingresos predecibles eran ideales para sus propósitos. Falta de supervisión. Evitaba inquilinos que tenían trabajadores sociales muy atentos o familiares que verificaban regularmente. Quería personas que, si desaparecieran, nadie notaría inmediatamente o haría preguntas difíciles. Una vez que identificaba a un objetivo adecuado, Dorotea comenzó el proceso de ganar su control completo. Primero, trabajaba para ganar su confianza. Era extraordinariamente buena en esto. Cocinaba sus comidas favoritas, escuchaba sus historias durante horas, les ofrecía pequeños lujos que no habían tenido en años. Para personas que habían pasado meses o años siendo tratadas como desechos por la sociedad, la atención de Dorotea era embriagadora. Gradualmente, sugeriría que sería más fácil si ella ayudara a administrar su dinero. Argumentaba que así podría asegurarse de que el alquiler se pagara a tiempo, que tuvieran suficiente para sus necesidades. Muchos, acostumbrados a tener problemas para administrar su dinero debido a enfermedades mentales o adicciones, estaban agradecidos por la ayuda. Una vez que tenía acceso a sus finanzas, Dorotea comenzó a drogarlos. Había perfeccionado este aspecto de su método. Tenía múltiples recetas para benzodiazepinas como Dalmane, Flurazepam, obtenidas de diferentes médicos a quienes les contaba historias sobre insomnio severo y ansiedad. Mezclaba estos medicamentos en la comida o bebida de sus víctimas. Comenzaba con dosis pequeñas que simplemente los hacían sentir somnolientos o atontados. Sus víctimas, muchas de las cuales ya tomaban varios medicamentos o luchaban con adicciones, a menudo atribuían estos síntomas a sus condiciones existentes. Gradualmente, Dorotea aumentaba las dosis. Las víctimas se volvían cada vez más letárgicas, pasando la mayor parte del día en sus habitaciones durmiendo. Esto era conveniente para Dorotea por múltiples razones. Inquilinos drogados no hacían preguntas sobre su dinero, no interactuaban mucho con otros inquilinos que podrían notar algo raro, y no salían de la casa donde podrían hablar con personas que podrían preocuparse por su deterioro. Finalmente, cuando Dorotea había drenado tanto como podía de las cuentas bancarias de la víctima y había establecido un sistema para continuar cobrando sus cheques mensuales, administraba la dosis final. Una sobredosis masiva de sedantes, a menudo mezclados con alcohol, causaba la muerte. Debido a las condiciones de salud preexistentes de las víctimas y su historial de abuso de sustancias, si alguien descubriera los cuerpos rápidamente, las muertes podrían fácilmente atribuirse a sobredosis accidentales. Pero Dorotea no tenía intención de que los cuerpos fueran descubiertos. Había perfeccionado un método para deshacerse de ellos que parecía funcionar perfectamente. El hermoso jardín que Dorotea mantenía tan meticulosamente servía a un propósito macabro. Era el cementerio de sus víctimas. Durante la noche, cuando los otros inquilinos dormían, Dorotea, a pesar de su edad y pequeña estatura, arrastraba los cuerpos al jardín. El proceso era físicamente demandante, pero Dorotea había desarrollado un sistema. Envolvía los cuerpos en sábanas y bolsas de plástico, a menudo rociándolos primero con desinfectante para reducir el olor. Luego, cavaba hoyos en el jardín, generalmente de noche bajo la cobertura de la oscuridad. Para una mujer de casi 60 años, esta era una tarea extraordinaria. Pero Dorotea estaba motivada por la necesidad y la codicia. Cada cuerpo que enterraba representaba un ingreso continuo. Podía seguir cobrando los cheques del fallecido durante meses, a veces años, si nadie hacía preguntas. Después de enterrar un cuerpo, Dorotea pasaba los días siguientes renovando esa área del jardín.
plantaba flores nuevas, instalaba arbustos o agregaba decoraciones de jardín. Los vecinos, que a menudo la veían trabajando en su jardín, pensaban que simplemente era una jardinera entusiasta. Algunos incluso la felicitaban por lo hermoso que mantenía la propiedad. El olor ocasional que emanaba del jardín era explicado por Dorotea como problemas con el sistema de alcantarillado o un animal muerto bajo la casa. Cuando los vecinos mencionaban el olor, ella expresaba su propia molestia y prometía llamar a un plomero o al control de plagas. Por supuesto, nunca lo hacía. Después de algunos días, a medida que la descomposición avanzaba más allá de las etapas más olorosas, el problema parecía resolverse solo. Para mantener su cobertura sobre las desapariciones de sus inquilinos, Dorotea había desarrollado varias historias estándar. Cuando otros inquilinos o trabajadores sociales preguntaban por alguien que no habían visto en un tiempo, tenía respuestas preparadas. O, decidió volver con su familia en algún estado lejano, encontró un trabajo en otra ciudad y se mudó, decidió ir a México por un tiempo, o está en el hospital, pero no quiere visitas. Estas explicaciones eran generalmente aceptadas sin cuestionamientos. Las personas que vivían en la pensión de Dorotea eran transitorias por naturaleza. Muchos habían aparecido y desaparecido de diferentes lugares durante años. La idea de que uno de ellos simplemente se hubiera ido un día no parecía extraña. Si un trabajador social se volvía demasiado insistente con preguntas sobre un cliente desaparecido, Dorotea a veces producía una carta supuestamente del inquilino desaparecido, explicando que estaba bien y simplemente había decidido mudarse. Por supuesto, estas cartas eran falsificadas por Dorotea, pero su caligrafía era lo suficientemente variable y las cartas lo suficientemente breves como para que no levantaran sospechas inmediatas. Mientras tanto, Dorotea continuaba cobrando los cheques de beneficios de los fallecidos. Había perfeccionado el arte de la falsificación de firmas. También había establecido relaciones con ciertos empleados de bancos que la conocían como una cuidadora bondadosa que ayudaba a ancianos y discapacitados con sus asuntos bancarios. Estos empleados, sin sospechar nada siniestro, procesaban cheques con firmas que podrían haber merecido una segunda mirada. En algunos casos, Dorotea incluso había logrado obtener poder notarial oficial sobre las finanzas de sus víctimas antes de matarlas, haciéndole legal cobrar sus cheques. Solo después de que pasaran meses sin que nadie viera a la persona podrían surgir preguntas sobre si el poder notarial todavía era válido. Cuando Judy Moisés reportó a Bert Montoya como desaparecido, inicialmente no hubo una respuesta de urgencia de las autoridades. Después de todo, Bert era un hombre adulto que, aunque tenía una discapacidad intelectual, no estaba legalmente bajo tutela. Técnicamente era libre de ir a donde quisiera. Sin embargo, Judy insistió. Conocía a Bert lo suficientemente bien como para saber que nunca simplemente desaparecería sin decirle a su trabajador social o a su familia. Algo estaba mal. Convenció a la policía de al menos ir a la casa de huéspedes de Dorotea y hacer algunas preguntas. El 11 de noviembre de 1988, dos oficiales llegaron a 1426 F Street. Fueron recibidos por Dorotea Puente, entonces de 59 años, vestida impecablemente y exhibiendo la imagen perfecta de una abuelita respetable. Los invitó a entrar, les ofreció café y galletas y expresó su preocupación por el pobre señor Montoya. Dorotea explicó que Bert había mencionado que quería ir a visitar a su familia para las vacaciones. Asumió que eso era donde estaba. ¿No había confirmado su trabajador social con su familia? Quizás había habido una falta de comunicación. Los oficiales estaban listos para aceptar esta explicación y marcharse, pero uno de ellos notó algo, un olor extraño que parecía venir del jardín trasero. Cuando lo mencionó, Dorotea explicó rápidamente que había tenido problemas con el alcantarillado recientemente. Había llamado a un plomero quien le había dicho que el olor debería desaparecer en unos días a medida que el sistema se limpiara. Los oficiales podrían haber dejado pasar esto, pero en ese momento, uno de los otros inquilinos se acercó. Este hombre expresó nerviosamente que quería hablar con la policía en privado. Una vez fuera del alcance del oído de Dorotea,
Les dijo que otros inquilinos habían desaparecido de la pensión durante el último año. Simplemente se habían ido un día, según Dorotea, pero al inquilino le pareció extraño cuántas personas se habían ido sin empacar sus pertenencias ni despedirse. Luego estaban los vecinos. Cuando la policía comenzó a hacer preguntas en el vecindario, surgió un patrón preocupante. Múltiples vecinos mencionaron que habían visto a Dorotea y a varios hombres diferentes cavando en el jardín en horas inusuales, a veces tarde en la noche. También habían notado el olor en varias ocasiones durante el año pasado. Un vecino había visto a Dorotea arrastrando lo que parecía ser una alfombra enrollada muy pesada al jardín a altas horas de la noche. Cuando preguntó sobre ello a la mañana siguiente, Dorotea explicó que simplemente estaba desechando una alfombra vieja que había sido arruinada por una inundación. Estos informes eran lo suficientemente preocupantes como para que los oficiales decidieran que necesitaban buscar en la propiedad más a fondo. Solicitaron una orden de registro, que fue concedida ese mismo día dada la sospecha de que podría haber un juego sucio. En la tarde del 11 de noviembre de 1988, un equipo de oficiales de policía y técnicos forenses llegaron a 1426 F Street con palas y equipo de excavación. Dorotea, todavía manteniendo su comportamiento agradable, expresó sorpresa de que pensaran que encontrarían algo en su jardín. La excavación comenzó en el área donde el olor era más fuerte. No tomó mucho tiempo. A solo 2 pies debajo de la superficie, en una cama de flores recién plantadas en el jardín lateral, los investigadores descubrieron el primer cuerpo. El cuerpo estaba envuelto en sábanas y bolsas de plástico. Había sido rociado con algún tipo de desinfectante o producto químico en un intento de ocultar el olor de la descomposición. A pesar de los esfuerzos de Dorotea para preservar su jardín funerario, la descomposición había progresado significativamente, haciendo que la escena fuera horriblemente espantosa para los investigadores. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente. En cuestión de horas, los medios de comunicación de todo el país estaban informando sobre el horror de la casa de huéspedes en Sacramento. Camiones de noticias comenzaron a alinearse en la calle F, cámaras capturando cada momento de la investigación en desarrollo. Mientras la excavación continuaba, se encontraron más cuerpos. Uno en la tarde del 11 de noviembre, otro el 12 de noviembre, luego otro, y otro. Para el 14 de noviembre, se habían descubierto 7 cuerpos en total en la propiedad de Dorotea. Los cuerpos estaban en varios estados de descomposición, algunos habiendo estado en el suelo por solo unos meses, otros por más de un año. La causa de muerte no era inmediatamente clara para todos ellos debido al grado de descomposición, pero no había duda de que esto era una escena de crímenes múltiples de homicidio. Lo más sorprendente sobre los primeros días de la investigación fue que Dorotea Puente estaba libre de ir y venir de la propiedad. No había sido arrestada. Técnicamente, en este punto, solo era una persona de interés. La policía le había pedido que no abandonara Sacramento, pero no había ninguna restricción legal que la vinculara a la ciudad. En la tarde del 11 de noviembre, mientras los investigadores estaban todavía cavando en su jardín buscando el segundo cuerpo, Dorotea se acercó a los oficiales con una solicitud. Necesitaba salir a tomar un café, dijo. Todo esto era muy estresante y necesitaba un momento para recuperar la compostura. ¿Sería posible ir a caminar al Clarion Hotel cercano para una taza de café? Increíblemente, los oficiales accedieron. Después de todo, Dorotea era una mujer de 59 años con apariencia de abuelita que estaba cooperando plenamente con la investigación. No la veían como un riesgo de fuga. Le dijeron que podía ir, pero que debía regresar dentro de una hora. Dorotea nunca regresó. En una movida que habría sido cómica si no fuera tan seria, Dorotea simplemente caminó alejándose de la escena del crimen más grande de Sacramento. Fue directamente a un bar, se tomó varios tragos para calmar sus nervios, luego tomó un taxi a una estación de autobuses. Su plan de escape pareció haber sido improvisado sobre la marcha. No tenía una bolsa ya empacada o una reserva preexistente. Simplemente compró un boleto en el siguiente autobús que saliera de Sacramento, que resultó ir a Los Ángeles.
La policía no se dio cuenta de que Dorotea se había ido durante varias horas. Para cuando comenzaron a buscarla, ya estaba a mitad de camino de Los Ángeles. Se emitió una orden de arresto y su foto fue distribuida a las agencias policiales en todo California. Durante los siguientes días, mientras la policía excavaba más cuerpos de su jardín, Dorotea Puente estuvo escondida en Los Ángeles. Usaba diferentes nombres cuando se registraba en hoteles baratos, pagando en efectivo. Se había teñido el cabello de un rojo brillante en un intento de cambiar su apariencia. Pero Dorotea no podía evitar ser ella misma. Incluso como fugitiva buscada por asesinato múltiple, frecuentaba bares, bebía en exceso y contaba historias elaboradas a extraños sobre su pasado ficticio. En un bar en particular, comenzó a conversar con un hombre llamado Charles Wilgues, contándole que era una empresaria exitosa que estaba en Los Ángeles para reuniones de negocios. Lo que Dorotea no sabía era que su rostro había estado en las noticias de televisión constantemente durante días. El caso había captado la imaginación del público. Una asesina serial abuelita que enterraba a sus víctimas en su jardín era exactamente el tipo de historia que los medios no podían resistir. El 17 de noviembre de 1988, 6 días después de su fuga, Charles Wilgues estaba en su apartamento viendo las noticias de la noche. Cuando apareció una imagen de Dorotea Puente en la pantalla, se sobresaltó. Reconoció inmediatamente a la mujer con la que había estado bebiendo esa misma tarde. Llamó a la policía. Los oficiales se apresuraron al bar donde Charles había conocido a Dorotea. Ella todavía estaba allí, sentada en un taburete en la barra, bebiendo un whisky con agua. Cuando los oficiales se acercaron, Dorotea no intentó huir. De hecho, parecía casi aliviada de que hubiera terminado. Ya me preguntaba cuándo vendrían, supuestamente dijo mientras era esposada. Dorotea fue llevada de regreso a Sacramento en custodia policial. Durante el viaje, se mantuvo en su silencio, su derecho constitucional, pero ocasionalmente hacía comentarios que sugerían que veía todo esto como una especie de malentendido. No había hecho nada malo, insistió. La gente simplemente no entendía. De regreso en Sacramento, los investigadores habían estado trabajando incansablemente para identificar los cuerpos encontrados en el jardín de Dorotea e intentar determinar las causas de muerte. Los cuerpos estaban en tales estados de descomposición que la identificación era difícil. Los registros dentales tuvieron que ser obtenidos para varios de los fallecidos. Eventualmente, los 7 cuerpos fueron identificados como Leona Carpenter, 78 años, Dorothy Miller, 64 años, Benjamin Fink, 55 años, James Gallup, 62 años, Vera Faye Martin, 64 años, Betty Palmer, 78 años, y una 7ª víctima que inicialmente no pudo ser identificada. Las autopsias fueron desafiantes debido al estado de los restos, pero el examinador médico forense pudo determinar que varias de las víctimas tenían niveles extremadamente altos de flurazepam, dalmane y otros sedantes en sus sistemas. Las cantidades eran lo suficientemente altas como para ser letales varias veces. Además, los investigadores conectaron el cuerpo no identificado encontrado junto al río Sacramento en 1986 con Everson Hilmos. Ismael Flores, el hombre que había ayudado a Dorotea a transportar y enterrar el cuerpo de Everson, se presentó después de ver la cobertura de noticias. Le dijo a la policía sobre cómo Dorotea le había pagado para ayudar a deshacerse de lo que ella afirmaba que eran libros viejos. Recién ahora se daba cuenta de que había ayudado a disponer de un cuerpo. En una sala del tribunal llena hasta el borde con medios, familiares de las víctimas y curiosos, se leyeron los veredictos. Para los asesinatos de Dorothy Miller, Benjamin Fink y Leona Carpenter, culpable de asesinato en primer grado. Para los otros cargos de asesinato, incluyendo los de James Gallup, Vera Faye Martin, Betty Palmer, Everson Hilmos y Ruth Monroe, el jurado no pudo llegar a veredictos unánimes. El jurado estaba estancado, con algunos miembros votando culpable y otros insistiendo en que había dudas razonables. El juez declaró un juicio nulo en esos cargos. La fiscalía tendría que decidir si quería volver a juzgar a Dorotea en esos casos.
Finalmente decidieron no hacerlo. 3 condenas de asesinato en primer grado eran suficientes para asegurar que Dorotea pasara el resto de su vida en prisión. Cuando se leyeron los veredictos de culpable, Dorotea no mostró ninguna emoción. Se sentó impasible, con las manos plegadas ordenadamente en su regazo, mirando directo hacia adelante. Podría haber estado escuchando a alguien describir el clima. Los familiares de las víctimas reaccionaron con una mezcla de alivio y dolor. El hermano de Bert Montoya lloró abiertamente. La hija de Betty Palmer le dijo a los reporteros que estaba agradecida de que hubiera habido justicia, aunque no devolvería a su madre. Después de las condenas, el juicio entró en la fase de sentencia. En California en ese momento, cuando alguien era condenado por asesinato en primer grado, el jurado tenía que decidir si la sentencia sería cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte. La fiscalía argumentó por la pena de muerte. Omar argumentó que los crímenes de Dorotea fueron particularmente atroces. Había buscado específicamente víctimas vulnerables, había explotado su confianza, las había asesinadas por la razón más básica, y había mostrado cero remordimiento. La defensa argumentó contra la pena de muerte, señalando la edad de Dorotea, su género, su carencia de violencia física en los asesinatos y el hecho de que pasaría el resto de su vida en prisión de cualquier manera. El jurado deliberó durante la fase de sentencia casi tanto como lo habían hecho para la fase de culpabilidad. Estaban divididos. Algunos miembros sentían fuertemente que Dorotea merecía la pena de muerte por la naturaleza atroz de sus crímenes. Otros no podían reconciliarse con condenar a una mujer de mediana edad a la ejecución, sin importar lo que había hecho. Finalmente, el jurado informó que no podía llegar a una decisión unánime sobre la pena de muerte. Bajo la ley de California, esto significaba que el juez impondría sentencia. En diciembre de 1993, el juez sentenció a Dorotea Puente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por cada uno de los 3 cargos de asesinato, con las sentencias corriendo concurrentemente. Dorotea, ahora 64 años, pasaría cada día que le quedaba en prisión. Dorotea Puente fue enviada a la Institución Central de California para Mujeres, CCWF, en Chowchilla, una prisión de seguridad media/diagonal máxima que alberga a más de 3.000 reclusas. En prisión, Dorotea continuó comportándose como lo había hecho toda su vida, creando una personalidad que le sirviera. Se convirtió en una presa modelo. Mantenía su celda inmaculadamente limpia. Obedecía todas las reglas. Participaba en programas de prisión. Cuando se le permitía, cocinaba para otros reclusos, reviviendo su papel como la abuelita bondadosa que cocina para todos. Los guardias de la prisión reportaron que era educada y cooperativa. Otros reclusos tenían opiniones mixtas sobre ella. Algunos la veían como una presencia maternal en un ambiente duro. Otros estaban inquietos por ella, sabiendo quién era y de lo que era capaz. Dorotea pasaba sus días leyendo, haciendo manualidades y escribiendo cartas. Mantuvo correspondencia con varias personas del mundo exterior, incluyendo periodistas, criminólogos aficionados y personas fascinadas por asesinos seriales. En estas cartas, Dorotea mantuvo consistentemente su inocencia. Nunca admitió culpabilidad. En cambio, se presentaba como una mártir que había sido injustamente condenada por un sistema judicial que necesitaba a alguien a quien culpar por las trágicas muertes de personas vulnerables. A veces, en entrevistas y cartas, expresaba resentimiento de que la sociedad hubiera fracasado con las personas bajo su cuidado, pero cuando ellas murieron mientras estaban en su propiedad, ella era la única culpada. ¿Dónde estaban los trabajadores sociales? ¿Dónde estaban las familias? Porque era solo su responsabilidad. Esta narrativa la presentaba como víctima, un papel que Dorotea había perfeccionado durante toda su vida. A lo largo de sus años en prisión, Dorotea concedió varias entrevistas a medios de comunicación, siempre manteniendo su inocencia. En una entrevista de 2004 para un documental de televisión, Dorotea apareció como una mujer anciana frágil con cabello blanco y manos temblorosas.
Habló suavemente sobre cómo había tratado de ayudar a personas que nadie más quería. Negó haber asesinado a alguien. Cuando se le preguntó directamente sobre la evidencia contra ella, simplemente negó con la cabeza y dijo, "No es verdad. Simplemente no es verdad". El entrevistador le preguntó cómo explicaba los 7 cuerpos en su jardín si no los había matado. Dorotea respondió que algunas de esas personas habían muerto de causas naturales o sobredosis, y ella simplemente había entrado en pánico y no sabía qué hacer. Cuando se le señaló que esto no explicaba cómo habían terminado los cuerpos enterrados en su jardín, Dorotea se volvió vaga, diciendo que no podía recordar los detalles, que había estado confundida en ese momento. Su capacidad para mentir, incluso cuando confrontada con hechos innegables, fue evidente en estas entrevistas. Los psicólogos que estudiaron a Dorotea notaron que parecía genuinamente creer sus propias mentiras. Había vivido en narrativas fabricadas durante tanto tiempo que la línea entre la verdad y la ficción se había difuminado más allá del reconocimiento. La casa en 1426 F Street se convirtió en una atracción turística macabra después de los crímenes de Dorotea. La gente conducía pasando solo para ver la casa de los horrores. Algunos incluso tocaban el timbre, esperando tours. El propietario, comprensiblemente, quería deshacerse de la propiedad. Fue difícil vender una casa donde se habían encontrado 7 cuerpos. Eventualmente se vendió a un inversionista por significativamente menos que el valor de mercado. Durante años, la propiedad pasó por varios propietarios. Algunos intentaron explotar su reputación, ofreciendo tours por una tarifa. Otros intentaron desesperadamente divorciarse de su pasado, renovándola extensivamente y tratando de hacer que se viera completamente diferente. El jardín donde habían sido enterrados los cuerpos fue completamente excavado y rellenado con tierra nueva. Se instaló césped nuevo. Se arrancaron todos los árboles y arbustos que Dorotea había plantado y se plantaron nuevos. Para el año 2000, la casa había sido tan extensamente renovada que apenas se parecía a como se veía durante la época de Dorotea. El exterior había sido repintado en colores diferentes. El interior había sido completamente renovado. Los propietarios esperaban que esto ayudaría a borrar su oscuro pasado. Sin embargo, la dirección sigue siendo conocida para aficionados al crimen verdadero. Tours ocasionales de crímenes verdaderos de Sacramento incluyen una parada afuera de la casa, y los guías turísticos relatan la historia de Dorotea Puente y sus víctimas. Dorotea Puente murió de causas naturales el 27 de marzo de 2011, en el centro médico de la prisión en Chowchilla, California. Tenía 82 años. Había pasado los últimos 18 años de su vida en prisión. Según reportes, sus últimos años fueron marcados por un declive de salud. Desarrolló diabetes y problemas cardíacos. Su mente, sin embargo, aparentemente permaneció aguda hasta el final. Continuó manteniendo su inocencia hasta su último aliento. No hubo familiares presentes cuando murió. Sus 2 hijas, de quienes se había separado décadas antes, no fueron contactadas. Ninguno de los hombres con los que había estado casada estaba vivo todavía. Murió tan sola como había vivido. La noticia de su muerte recibió cobertura mediática significativa. Los reportes noticiosos repasaron sus crímenes, mostraron fotos de su juicio y de la excavación en su jardín. Los familiares de las víctimas fueron contactados para comentarios. El hermano de Bert Montoya, ahora un hombre anciano él mismo, le dijo a un reportero: "No la perdonaré nunca por lo que le hizo a mi hermano. Pero tampoco celebraré su muerte. Eso no devolvería a Bert. Solo estoy agradecido de que no pueda lastimar a nadie más". El cuerpo de Dorotea fue cremado. No hubo servicio memorial público. Sus cenizas fueron supuestamente dispersadas en una ubicación no revelada. El caso de Dorotea Puente sigue siendo una de las historias de asesinatos seriales más perturbadoras en la historia estadounidense, no por violencia gráfica, sino por la naturaleza calculadora y depredadora de sus crímenes. Sistemáticamente buscaba a las personas más vulnerables de la sociedad, ancianos solitarios, personas con enfermedades mentales,
alcohólicos y adictos que habían sido marginados. Les ofrecía exactamente lo que necesitaban: un lugar para quedarse, comida, alguien que parecía preocuparse. Luego los traicionaba de la manera más fundamental, matándolos por meras ganancias financieras. Lo que hace su caso particularmente inquietante es cuán efectivamente usó los estereotipos sociales a su favor. Las personas no esperaban que una mujer mayor y de aspecto agradable fuera peligrosa. Los trabajadores sociales, los vecinos, incluso los oficiales de policía inicialmente bajaron su guardia en su presencia porque se veía y actuaba como alguien inofensivo. Su caso también destaca fallas sistémicas en cómo la sociedad protege a los adultos vulnerables. Muchas de las víctimas de Dorotea estaban bajo alguna forma de supervisión de servicios sociales, pero la supervisión era tan mínima que pudieron desaparecer sin que nadie notara durante meses. Además, el caso revela prejuicios sociales sobre el valor de ciertas vidas. Las víctimas de Dorotea eran alcohólicos, personas sin hogar, personas con enfermedades mentales, ancianos sin familia. Cuando desaparecían, pocos hicieron preguntas persistentes. La sociedad ya los había descartado en gran medida, haciendo posible que Dorotea los descartara de la manera más permanente. Finalmente, el caso de Dorotea Puente es un recordatorio de que el mal no siempre se ve como esperamos que se vea. No siempre es violento o obviamente monstruoso. A veces se parece a una abuelita amable que hornea galletas. A veces ofrece ayuda y cuidado antes de tomar todo de ti, incluyendo tu vida. Esta es quizás la lección más perturbadora de todas, que debemos proteger a los vulnerables no solo de amenazas obvias, sino también de aquellos que se presentan como salvadores. La historia de Dorotea Puente es una advertencia sobre la importancia de escrutar incluso a aquellos que parecen benevolentes, de proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos y de nunca permitir que las apariencias nos cieguen ante la posibilidad de la maldad. Es un recordatorio de que la sociedad tiene la responsabilidad de cuidar a sus miembros más vulnerables, y cuando falla en ese deber, las consecuencias pueden ser trágicas.